La República Popular China y la Federación Rusa, juntas, forman el eje central de poder fuera del mundo occidental. En todo el mundo, China es la única nación con el poder económico suficiente para rivalizar con Estados Unidos o la Unión Europea, mientras que Rusia posee el arsenal de armas nucleares más grande del planeta. Aunque las dos naciones y sus respectivos líderes a menudo dirigen su mirada en direcciones opuestas, Xi Jinping hacia el Indo-Pacífico y Vladimir Putin hacia Europa y Medio Oriente, ambos suelen describir su relación como una especie de simbiosis. Son algo más que simples aliados. Están unidos en la búsqueda de una visión global que quizás solo puedan hacer realidad si trabajan juntos. Pero probablemente no será una sorpresa decir que cuando dos líderes mundiales todopoderosos se unen, ambos tienden a creer que cada uno cree que debería ser quien esté al mando. Debajo de la apariencia fría y tranquila de la cooperación geoestratégica, la relación entre China y Rusia es un baile muy delicado. Y como en cualquier otro baile, alguien tiene que liderar y alguien tiene que seguir, ya sea por cortesía o para intentar presentar un frente unido ante sus adversarios comunes. Ese es un problema que Moscú y Pekín han estado tratando de ignorar. Pero ahora está más claro que nunca que el poder detrás de esta relación fluye en una sola dirección: sin límites. Así que al inicio de este episodio tenemos que introducir un detalle técnico muy importante. Si seguimos estrictamente las reglas geopolíticas como están escritas, China y Rusia no son aliados. Eso se debe principalmente a decisiones tomadas en Pekín, donde, de hecho, China solo tiene un aliado militar formal: Corea del Norte. Pero la alianza entre China y Corea del Norte no significa que ambos lados siempre se lleven bien, o incluso que se lleven bien la mayor parte del tiempo, y la falta de una alianza formal entre Rusia y China no afecta la capacidad de ambos países para trabajar juntos. En cambio, Pekín y Moscú disfrutan de una de las relaciones más cercanas entre potencias mundiales en todo el planeta, similar a la relación entre, digamos, Estados Unidos y el Reino Unido. Rusia depende de China como su mayor socio comercial, y China depende de Rusia como su mayor proveedor de energía. Son dos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los co-capitanes de la Alianza Internacional BRICS, además de ser miembros líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Están trabajando juntos para impulsar una visión del mundo bastante coherente, en la que se contrarreste el peso de Estados Unidos y Europa. El dólar estadounidense no es ni de cerca tan poderoso como lo es hoy, y el mundo cae en una dinámica que ambas naciones describen como multipolar. Una en la que varias naciones poderosas, incluyendo a Rusia y China, pueden ejercer su poder e influencia como iguales relativos mientras logran la dominación en su región inmediata. Estos son un par de países que se apoyan mutuamente tanto en los malos tiempos como en los buenos. Durante la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia, Moscú se ha mantenido a flote gracias al apoyo económico, el flujo constante de componentes industriales y bienes de consumo y la cobertura diplomática que China puede proporcionar. Y a cambio, China ha cosechado los beneficios del régimen de sanciones del mundo occidental contra Rusia, aprovechando todas las ventajas de la relación que otros países han dejado atrás. Oficialmente, ambos países están involucrados en lo que ellos llaman, entre comillas, una asociación estratégica sin límites. Esa frase realmente no significa nada en el lenguaje oficial del derecho internacional y la diplomacia, pero como señal para el resto del mundo, ha funcionado bastante bien tanto para Putin como para Xi. Ambos declararon por primera vez la asociación en febrero de 2022, el mismo mes en que Rusia lanzó su invasión a Ucrania, lo que hizo bastante difícil malinterpretar el mensaje que intentaban enviar. Desde entonces, Rusia y China han sabido sacar provecho el uno del otro mientras se han vuelto abiertamente más confrontativos, más descarados en sus intentos de ejercer poder e influencia en el extranjero, y más abiertamente preocupados por construir redes financieras y cadenas de suministro militar que puedan resistir la influencia occidental. Por supuesto, todavía existen limitaciones prácticas. China no puede apoyar tanto la invasión de Rusia, por ejemplo, como para que el resto del mundo decida sancionar al país y degradar sus relaciones comerciales, mientras que es muy poco probable que Rusia preste, digamos, apoyo de bombarderos estratégicos a una hipotética invasión de Taiwán. Pero la mayoría de las veces, Rusia y China están bastante alineados en una visión estratégica general, y ninguna de las dos naciones está particularmente interesada en entrometerse en los asuntos de la otra cuando ese tipo de comportamiento no es necesario. Pero lo que hemos descrito hasta ahora es la relación entre China y Rusia vista desde afuera, y particularmente desde el occidente global. Desde Nueva York, París, Berlín o Tokio, no es de sorprender que la relación entre Moscú y Pekín sea vista como una amenaza para un orden global más amplio. Después de todo, como lo dijo un experto en Rusia al equipo de Warfronts, Rusia y China están hoy en mayor alineación estratégica que la que tenían el Japón imperial y la Alemania nazi al estallar la Segunda Guerra Mundial. Pero reducir a Rusia y China a caricaturas y presentarlas como las dos mitades de una amenaza villanesca y antagónica para el bloque occidental es un error que tiende a eliminar todas las partes realmente interesantes. Al examinar a ambos países desde fuera, prácticamente tenemos garantizado que se nos escaparán algunos de los detalles más finos.
Pero incluso los analistas occidentales que realmente se toman el tiempo para observar pueden describir una versión mucho más compleja de la relación entre Rusia y China. Debajo de todos los intercambios cálidos y amistosos entre Putin y Xi está la dinámica que el investigador sobre China Yu Ji explica a través de Chatham House en un análisis publicado este mayo, citando: "La geopolítica rara vez está impulsada por la calidez personal o una hermandad política. Está moldeada por intereses estratégicos, cálculos de poder y prioridades nacionales". Comenzando con la cuestión del interés estratégico, ya hemos mencionado algunas de las formas en que China y Rusia están ampliamente alineados. Resistencia a Washington, la OTAN y el bloque occidental, colaboración en bloques alternativos como el bloque de los BRICS y prioridades comunes como la desdolarización y el establecimiento de un orden mundial más multipolar. Tampoco parece que ninguno de los dos países vea algún valor en entorpecer al otro. Para Rusia o China, tener al otro como enemigo sería un verdadero dolor de cabeza, al grado de que tendrían que dejar de lado todo tipo de prioridades geoestratégicas y cada uno tendría que lidiar con la amenaza que representa el otro. Pero aunque ambos países comparten una frontera terrestre de unos 4.200 kilómetros, sus intereses estratégicos empiezan a divergir simplemente por cuestiones de geografía. Rusia percibe que su principal amenaza es la alianza de la OTAN, pero principalmente los miembros europeos de la alianza, especialmente durante la segunda administración de Trump en Washington. Solo hay que ver la insistencia continua de Rusia en retratar a Gran Bretaña como una especie de villano de caricatura, cuando en realidad las Fuerzas Armadas británicas han sido tan perjudicadas por su liderazgo político que les costaría trabajo proyectar poder incluso hasta la isla de Man. Fuera de esa rivalidad, muchos de los intereses geopolíticos clave de Rusia se encuentran en una dirección norte-sur, la región del Cáucaso, Asia Central y el Medio Oriente. China, por su parte, considera a Estados Unidos como su máximo rival geoestratégico al otro lado del Pacífico, con la influencia estadounidense extendiéndose a través de socios cercanos como Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas. En otros lugares, la esfera de influencia inmediata de China abarca Myanmar, Indonesia, Pakistán y otras naciones estrechamente alineadas, mientras que roza la amenaza que representa India, una nación que está ganando poder de manera constante, pero que aún está lejos de poder desafiar abiertamente a China. Finalmente, por supuesto, está Taiwán, esa espina sumamente irritante para China que tendrá que ser atendida antes de que China realmente pueda empezar a actuar como superpotencia en otros lugares. En resumen, esas prioridades de Rusia y China son casi mutuamente excluyentes. China apunta en una dirección y Rusia en la otra. Incluso donde los dos coinciden más a menudo, como en el África subsahariana, es en países que no son una prioridad principal ni para Pekín ni para Moscú, y entre los países que realmente le importan a Pekín o Moscú, el otro normalmente está dispuesto a quedarse en segundo plano. Eso podría ofrecer algunas ventajas limitadas en la medida en que ambos países quieran evitar estorbarse mutuamente, pero también limita algunas de las posibilidades de una asociación estratégica. Luego está la cuestión del poder relativo, donde la relación entre Rusia y China está pasando por una fase un poco incómoda. China es claramente una potencia emergente en ascenso, un país que nunca había tenido tanto a su favor como lo tiene hoy. El ejército de China está entre los más sofisticados tecnológicamente del mundo y domina industrias globales como los vehículos eléctricos y la producción de tierras raras. La nación alberga más de 130 ciudades con poblaciones de más de 1 millón de personas cada una, y muchas de ellas se han convertido recientemente en relucientes metrópolis del futuro. Rusia, por su parte, está dirigida por una clase de élites políticas que lamenta abiertamente la caída de la Unión Soviética y anhela regresar a los días de gloria de su juventud. Por supuesto, no les gusta reconocer la implicación más profunda de que Rusia es un imperio en decadencia y una sombra de lo que alguna vez fue. Pero a juzgar por todos los indicios visibles, el liderazgo ruso parece creer eso también. En realidad, la idea de que China esté ganando poder mientras Rusia lo pierde no necesariamente nos dice mucho sobre la dinámica que comparten ambos países. Por ejemplo, si calificáramos a cada país en una escala hipotética de 10 puntos y China estuviera subiendo, digamos, de 2 de 10 a 5 de 10, pero Rusia estuviera descendiendo de 10 de 10 a un menos impresionante 8 de 10, entonces Rusia sigue siendo el socio principal por un amplio margen. Lo realmente complicado es que Rusia parece estar descendiendo por la misma parte de la escala de poder por donde China está subiendo. Y para que quede claro, eso no es solo una cuestión del poder respectivo de cada país en papel, sino también de su influencia global, su reputación y el grado en que el resto del mundo ha creado un espacio para que cada uno ejerza su autoridad. China está alcanzando el estatus de superpotencia, pero aún tiene recuerdos muy recientes de haber sido mayormente ignorada. Rusia se está convirtiendo en un estado paria, pero está saliendo de un periodo en la historia en el que, cuando Moscú hablaba, el resto del mundo no tenía más opción que escuchar. Ahora, en un momento, vamos a centrar nuestra atención en el creciente desequilibrio en la relación entre Rusia y China, pero antes de llegar a eso, una breve pausa para hablarles sobre nuestro sitio para suscriptores. Frontstoko es nuestro espacio para todas las historias a las que no podemos hacerles justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar más y ser más nerds de lo que jamás hacemos en YouTube.
Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo ello sobre el conflicto y las historias geopolíticas que más te importan. A menudo, nuestra cobertura se enfoca en lo que está sucediendo en Rusia y China respectivamente, pero también tenemos muchas piezas sobre Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares, sin mencionar todos los demás conflictos menores que el resto del mundo tiende a ignorar. Recientemente publicamos un análisis de libre acceso sobre lo mal que el ejército ruso se está perjudicando a sí mismo al mentir y exagerar sobre sus avances en el campo de batalla. También ofrecemos varios podcasts gratuitos cada semana, incluyendo nuestra mesa redonda de Medio Oriente, el conflicto en torno a Irán, así como nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, Warfronts Weekly, donde te damos un primer vistazo a las historias emergentes que nuestro equipo está siguiendo. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es front.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos al video de hoy. Siempre hay un pez más grande. En los últimos años, a medida que la guerra de Rusia en Ucrania ha seguido complicándose, la relación entre Rusia y China ha comenzado a inclinarse más visiblemente a favor de Pekín. China no ha enviado tropas ni sistemas de combate avanzados al conflicto, o al menos no propias, pero ha logrado beneficiarse de la guerra de prácticamente todas las demás formas posibles. Ha vendido un flujo constante de drones, componentes industriales, minerales, tecnología de doble uso y todo tipo de bienes a ambos bandos del conflicto, no solo a Rusia. China ha ayudado a Rusia a evadir sanciones y se ha ganado la buena voluntad duradera del Kremlin, pero eso solo ha incrementado la dependencia de Rusia de la economía china. En el escenario diplomático, China se presenta como mediador, pidiendo moderación y emitiendo propuestas de paz, que generalmente se alinean con los intereses rusos. Aunque China no ha enviado a sus propios soldados a Rusia y ha sido muy cuidadosa de no dar la apariencia de que proporcionaría ayuda militar letal a Moscú, es poco probable que Corea del Norte hubiera enviado a miles de sus propios soldados al conflicto sin al menos la aprobación tácita de Pekín. Eso, por cierto, es una acusación que Pekín niega rotundamente, así que, ya sabes, interpreta eso como quieras. Más recientemente, a principios de julio de este año, Reuters reveló que cientos de soldados rusos viajaron a China para recibir entrenamiento militar encubierto en 2025 en cursos que supuestamente cubrían protección contra armas de destrucción masiva. China también negó rotundamente esas acusaciones. Sin embargo, a cambio, Rusia realmente no ha podido corresponder de una manera que demuestre a Pekín y al resto del mundo que esta sigue siendo una relación de iguales. De hecho, si eres realmente cínico, podrías argumentar que China está obteniendo beneficios de esta guerra mientras ayuda a asegurar que continúe y, por lo tanto, ayuda a preservar las condiciones favorables que han generado rendimientos tan sustanciales para Pekín. Si miras más allá de la guerra en Ucrania y observas el resto de la relación entre Rusia y China, el mismo tema central aparece una y otra vez. Rusia parece necesitar mucho más a China de lo que China necesita a Rusia. Las asociaciones geoestratégicas profundas siempre se definen por un nivel de interdependencia, pero no necesariamente por igualdad, y esa igualdad no se encuentra en ningún lado en la relación entre Rusia y China. Ya mencionamos que China es el principal socio comercial de Rusia, pero lo contrario ni siquiera se acerca a ser cierto. Rusia representa menos del 3% del volumen total de comercio de China, y aunque China sí depende de Rusia como su mayor fuente de importaciones de energía, el comercio energético de China está altamente diversificado. Rusia es responsable de menos del 20% de las importaciones totales de energía de China, y si tomamos en cuenta la producción de energía nacional de China, entonces las importaciones rusas representan significativamente menos del 5% del consumo total de energía de China. O considera la disparidad militar. Rusia está por delante de China exactamente en 2 áreas, su arsenal nuclear y su experiencia en combate. Pero China goza de una ventaja tecnológica cada vez mayor, y China tiene más tropas en servicio activo y en reserva en tiempos de paz que las que Rusia tiene en su 5º año de guerra a gran escala en Ucrania. A pesar de sus ventajas aquí y allá, Rusia está evolucionando con el tiempo para convertirse cada vez más en un socio menor. Recientemente, el resto del mundo fue testigo de un intercambio extraño entre Rusia, China y uno de sus amigos mutuos más pequeños, Bielorrusia, que parecía dejar en claro el nivel de influencia directa que Pekín ha desarrollado sobre sus amigos en Moscú. En este momento, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, está en un pequeño aprieto. Vladimir Putin quiere que facilite un nuevo avance hacia el norte de Ucrania desde territorio bielorruso, idealmente utilizando tropas bielorrusas. Pero Lukashenko sabe que si hace eso, o incluso si, usando un ejemplo reciente, no logra apagar los transmisores de radio que facilitan los ataques de drones rusos cuando Ucrania le dice que esos transmisores deben ser apagados, entonces Ucrania devastará Bielorrusia sin mucho problema. Recientemente, Lukashenko hizo un viaje muy inusual a Rusia, una reunión de 2 días con Putin en persona, no en Moscú, sino en el fuertemente protegido complejo de Valdai de Putin. El contenido de la discusión entre Putin y Lukashenko es completamente desconocido. No hubo fotos de prensa de la reunión, ni comunicado oficial, ni otros indicios sobre el tema tratado.
Pero los observadores internacionales en general coinciden en que probablemente Lukashenko estaba siendo presionado para permitir una ofensiva desde Bielorrusia. Lo más probable es que él estuviera siendo objeto del, digamos, estilo único de negociación de Vladimir Putin, quien es conocido por dar largas conferencias de varias horas sobre siglos de agravios históricos rusos para ilustrar sus puntos. Pero incluso más interesante que la reunión de Valdai fue lo que Lukashenko hizo después. Primero, regresó a Minsk por un momento, pero luego volvió a subir a su avión y voló a Pekín, donde recibió una audiencia personal con Xi Jinping, programada apresuradamente, que duró nada menos que 3 horas. En este caso, la reunión fue un poco más preparada para la prensa, pero no estaba programada previamente. Es raro, por supuesto, que alguien en la posición de Lukashenko se presente ante cualquier superpotencia mundial y consiga varias horas del tiempo personal de su líder sin hacer arreglos previos extensos. Pero para Xi Jinping es sumamente inusual que Lukashenko obtenga una audiencia así. Sin embargo, esas lagunas empiezan a llenarse cuando tomamos en cuenta la importancia de Bielorrusia para China, tanto como un productor clave de fertilizantes y otros materiales que China necesita urgentemente, y como un centro de inversión, comercio y logística de China. China ha invertido mucho tiempo y dinero en Bielorrusia a lo largo de los años, y al igual que con sus inversiones en, digamos, Myanmar o Pakistán, China se opone firmemente a ver que su capital se pierda por razones que no benefician a los intereses chinos. Aún más revelador, Pekín sí proporcionó un informe oficial de la reunión, mientras que Rusia no lo hizo. Y en el documento de Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país enfatizó el fuerte apoyo de China a la soberanía, integridad territorial e independencia de Bielorrusia. Ahora, ese es un lenguaje diplomático bastante estándar, pero en este caso el mensaje entre líneas es realmente difícil de ignorar. Si Putin intentó presionar a Lukashenko, entonces esto fue China diciéndole que se largue con una sonrisa y un guiño para que todo el resto del mundo lo viera. Y este no es el único caso reciente en el que China ha jugado el papel de aguafiestas y básicamente ha ejercido un poder de veto informal para evitar que Rusia intimide a un país que durante mucho tiempo ha sido considerado un estado vasallo. Kazajistán, por ejemplo, ha estado bajo presión de Moscú para aumentar su apoyo, mientras que también depende principalmente de las terminales de exportación rusas para vender su petróleo crudo. Sin embargo, a medida que se vuelve más difícil asociarse con Moscú y Kazajistán, observa cómo la infraestructura petrolera rusa es destruida con mayor frecuencia, China ha intervenido para aliviar la presión. Los desarrollos recientes en el sector energético de Kazajistán sugieren que China está trabajando para abrir una nueva ruta importante de petróleo para todos los envíos a las refinerías chinas y alternativas en Azerbaiyán en lugar de las rusas. Para colmo de males, los nuevos oleoductos hacia China requerirán mejoras en las instalaciones ubicadas en territorio ruso. En términos más generales, Kazajistán está ampliando su cooperación económica y estratégica con China justo cuando la está reduciendo con Rusia, en parte porque Pekín trata a sus socios kazajos con un poco más de dignidad que Moscú. E incluso potencias externas están dando señales de que también creen que China es el socio principal en esta relación. Estados Unidos está en proceso de reducir sus fuerzas en Europa y ya ha abandonado países como Siria, donde solía disuadir la acción rusa en favor de un cambio hacia el Indo-Pacífico, donde China es la principal amenaza. Europa está en medio de un impulso de rearme con Rusia, abiertamente considerada como la amenaza a corto plazo, pero también en Europa los cálculos estratégicos a largo plazo generalmente dependen de la idea de que Rusia eventualmente irá perdiendo relevancia y Europa tendrá que centrar su atención en China. Hay señales sutiles que provienen de China de que Pekín podría querer reforzar sus reclamos territoriales sobre partes de Siberia rusa, no para tomar ninguna acción inminente, sino para recordarle a Rusia su lugar y quizás sentar las bases para una anexión en 1 o 2 décadas. Por ahora, esto es una noticia de segunda plana, y con razón, ciertamente no es algo que los miembros de alto rango del Partido Comunista Chino estén promoviendo. En cambio, es una idea que surge de manera intermitente en artículos académicos, foros y otros espacios que no representan la política estatal china, pero que se les permite existir y discutir lo que discuten porque los censores chinos lo permiten explícitamente. En esencia, estos colaboradores chinos argumentan que Pekín debería hacerle a Moscú lo mismo que Moscú le hizo a Kiev. Invadir y luego anexar una porción de Siberia donde las defensas rusas son mínimas, pero donde China podría obtener acceso confiable a las tan necesitadas reservas de petróleo y gas, agua dulce para las provincias del norte, minerales de tierras raras y mucho, mucho más. De nuevo, esto no es un plan reconocido ni una prioridad oficial de China para el futuro. En cambio, es una idea que se ha permitido circular cada vez más frecuentemente en el discurso chino, de la misma manera en que muchas políticas incendiarias pueden ser parcialmente normalizadas mucho antes de que sean adoptadas oficialmente por el Estado.
Hablando geopolíticamente, es demasiado pronto para que el mundo decida que Rusia se ha vuelto irrelevante. Moscú todavía posee el arsenal nuclear más grande del mundo. Europa considera casi de manera unánime a Moscú como una amenaza estratégica mortal, y a medida que surge un nuevo punto crítico global en el Alto Ártico, Rusia estará ansiosa por hacer valer su influencia. Pero en la relación bilateral entre Rusia y China, Rusia ha pasado de ser el socio mayor, más experimentado, a un socio más o menos igual, y ahora a un socio menor. La posición de Rusia sigue deteriorándose cada año y su dependencia de China continúa creciendo, y Rusia no parece tener las herramientas necesarias para empezar a revertir la situación. En cuanto a si China alguna vez querría convertir a Rusia en algo más parecido a un estado vasallo, no podemos decirlo con certeza, pero si pasa suficiente tiempo en esta trayectoria actual, parece que es hacia donde se dirige Moscú. Gracias por vernos.